En una apacible calle residencial de esta pequeña ciudad industrial se alza una casa dúplex de 2 plantas que se convertiría en el epicentro de uno de los casos más perturbadores en la historia de lo paranormal. La residencia de los Smore, una familia católica tradicional, oculta secretos que ni siquiera Ed o Warren, los investigadores paranormales más respetados del mundo, lograron descifrar por completo. Lo que comenzó como pequeñas perturbaciones domésticas rápidamente evolucionó hacia una infestación tan intensa y violenta que desafió todo intento de explicación racional. Durante más de una década, la familia Smurl enfrentó una entidad maligna que se negaba a marcharse, convirtiendo su hogar en un campo de batalla entre el mundo de los vivos y algo mucho más siniestro. Esta es la historia que los Warren prefirieron mantener en secreto hasta ahora. A Jack Smurl, un hombre trabajador de 45 años con manos curtidas por décadas de labor en la fábrica siderúrgica local, había invertido todos sus ahorros en esa casa dúplex de West Pittston. Para él más que una simple vivienda. Era el sueño americano hecho realidad, un lugar donde su familia podría prosperar y crear recuerdos duraderos. Su esposa Janet, una devota católica de 42 años, con una sonrisa cálida y una fe inquebrantable, se había enamorado inmediatamente de la propiedad cuando la vieron por primera vez en la primavera de 1973. La casa construida en 1896 tenía esa solidez arquitectónica de finales del siglo XIX que transmitía permanencia y estabilidad. Sus paredes de ladrillo rojo y sus ventanas de guillotina enmarcadas en madera blanca le daban un aspecto hogareño que Janet consideraba perfecto para criar a sus 4 hijas. El arreglo era ideal. Ellos ocuparían una mitad de la casa, mientras que los padres de Jack, John y Mary Smurl, una pareja de ancianos cariñosos que habían estado casados por más de 50 años, vivirían en la otra mitad. Dawn, de 16 años, era la mayor y poseía esa mezcla típica de rebeldía adolescente y responsabilidad de hermana mayor. Hyde, de 14 años, era la artística de la familia, siempre dibujando o tocando su guitarra acústica en su habitación del segundo piso. Shannon, de 12 años, destacaba por su naturaleza atlética y su amor por los deportes, especialmente el softball. Y la pequeña Karin, de apenas 8 años, era el rayo de sol de la familia, una niña curiosa y vivaz que llenaba la casa con sus risas constantes y su energía inagotable. Las primeras semanas fueron como un cuento de hadas. Las mañanas comenzaban con el ritual familiar. Jack desayunando rápidamente antes de dirigirse a su turno de las 6 mientras Janet preparaba lunchboxes para las niñas y se aseguraba de que todas estuvieran listas para la escuela. Los abuelos John y Mary contribuían con su presencia constante y sus historias interminables sobre los viejos tiempos, creando una atmósfera de calidez familiar que hacía que la casa se sintiera verdaderamente como un hogar. Los fines de semana se llenaban de actividades familiares, barbacoas en el patio trasero, visitas a la iglesia católica local donde Janet participaba activamente en el coro y tardes enteras jugando juegos de mesa en la sala de estar mientras la radio sonaba suavemente de fondo. Era exactamente la vida que Jack y Janet habían soñado, estable, predecible y llena de amor. Pero incluso en esos días dorados, pequeñas anomalías comenzaron a infiltrarse en su cotidianidad. Al principio fueron detalles tan sutiles que era fácil descartarlos como coincidencias o distracciones. Janet encontraba ocasionalmente objetos fuera de lugar. Las llaves del auto que juraba haber dejado en la mesa de la cocina aparecían en el estante del baño. Los libros de recetas que siempre guardaba ordenados alfabéticamente se encontraban desordenados sin explicación aparente. Jack notó que la temperatura en ciertas áreas de la casa fluctuaba inexplicablemente. El sótano, en particular, mantenía un frío persistente que ninguna cantidad de calefacción parecía poder combatir. Y por las noches, cuando el silencio se apoderaba de West Pittston y toda la familia dormía profundamente, comenzaron a escucharse sonidos sutiles pero inquietantes, pasos suaves que recorrían los pasillos del segundo piso como si alguien caminara descalzo sobre las tablas de madera antigua. Los primeros signos de lo inexplicable fue durante la segunda semana de noviembre de 1973, cuando los pequeños disturbios se transformaron en algo que ya no podía ignorarse. Janet comenzó a notar que los electrodomésticos se comportaban de manera errática, sin causa aparente.
La televisión familiar, un modelo RCA que Jack había comprado nuevo apenas 6 meses antes, comenzó a encenderse y apagarse por sí sola durante las madrugadas. Al principio, Jack culpó a un problema eléctrico. La casa tenía casi 80 años después de todo, pero cuando llamó al electricista local, este no pudo encontrar ningún defecto en el sistema. Las niñas fueron las primeras en experimentar encuentros más directos con lo sobrenatural. Dawn, quien ocupaba la habitación del extremo del pasillo en el segundo piso, comenzó a despertarse regularmente a las 333 con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina más oscura de su dormitorio. Inicialmente lo atribuyó a pesadillas adolescentes, pero la precisión del horario, siempre las 3:33 comenzó a inquietarla profundamente. Peter, por su parte, notó que su guitarra acústica, que siempre colgaba cuidadosamente de un gancho en la pared, aparecía en el suelo de su habitación cada mañana, como si alguien la hubiera bajado delicadamente durante la noche. Cuando le mencionó esto a sus padres, Jack revisó el gancho múltiples veces, pero estaba perfectamente seguro y funcionaba correctamente con cualquier otro objeto. Shannon experimentaba algo diferente, pero igualmente perturbador. Sus pelotas de softball, que guardaba meticulosamente organizadas en una caja bajo su cama, aparecían dispersas por toda su habitación al amanecer. No solo eso, sino que ocasionalmente encontraba una de las pelotas botando suavemente contra la pared, como si una mano invisible la estuviera arrojando repetidamente. La pequeña Karin, con la honestidad brutal característica de los niños de 8 años, fue quien primero habló abiertamente sobre el hombre oscuro que visitaba su habitación. Describía a una figura alta y sombría que se paraba junto a su cama, sin rostro visible, pero con una presencia tan abrumadora que la dejaba paralizada de terror. Janet inicialmente descartó esto como pesadillas infantiles típicas, especialmente después de la mudanza a una casa nueva. Sin embargo, cuando John Smurl, el abuelo pragmático que había trabajado 40 años en las minas de carbón de Pennsylvania, comenzó a reportar experiencias similares, la familia ya no pudo ignorar la situación. John describe escuchar conversaciones susurradas provenientes de habitaciones vacías, voces que se detenían abruptamente cuando él se acercaba para investigar. Mary, su esposa, confirmaba haber visto sombras moviéndose por los pasillos periféricamente, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Los olores también se volvieron parte de la experiencia cotidiana. Un aroma penetrante a azufre se manifestaba repentinamente en diferentes habitaciones. Permanecía durante minutos y luego se desvanecía sin dejar rastro. Janet, con su naturaleza meticulosamente limpia, revisaba obsesivamente cada rincón de la casa buscando la fuente, pero nunca encontraba nada que pudiera explicar el olor nauseabundo. Jack, decidido a encontrar explicaciones racionales, comenzó a documentar cada incidente en un pequeño cuaderno que mantenía en el cajón de su mesa de noche. Fechas, horas, testigos, descripciones detalladas de cada evento. Esperaba encontrar patrones que pudieran revelar causas naturales. Pero conforme pasaron las semanas, los patrones que emergían solo profundizaban el misterio. Los fenómenos ocurrían con mayor frecuencia durante las primeras horas de la madrugada, se intensificaban durante las noches de luna nueva y parecían dirigirse específicamente hacia las mujeres de la familia. La situación escaló dramáticamente cuando Janet comenzó a experimentar pesadillas tan vívidas y aterradoras que se despertaba gritando, despertando a toda la casa. En estos sueños se encontraba paralizada en su cama mientras una presencia maligna se acercaba lentamente susurrando amenazas en un idioma que no podía comprender, pero que la llenaba de un terror primitivo y abrumador. El invierno de 1974 marcó un punto de inflexión aterrador en la vida de los Smurry que los acompañaría para siempre. Lo que había comenzado como anomalías menores y disturbios ocasionales evolucionó hacia manifestaciones tan violentas, sistemáticas y maliciosas que la familia comenzó a comprender que estaban enfrentando algo mucho más siniestro y poderoso de lo que habían imaginado en sus peores pesadillas. Jack, un hombre naturalmente escéptico, forjado por décadas de trabajo duro en la industria siderúrgica de Pennsylvania, donde los problemas se resolvían con herramientas, lógica y perseverancia,
Se encontró completamente indefenso ante fenómenos que desafiaban toda explicación racional y ponían en tela de juicio las mismas bases de su realidad ordenada. La actividad poltergeist alcanzó niveles de intensidad que transformaron su hogar de un refugio familiar tranquilo en un campo de batalla invisible donde cada día traía nuevos horrores. Los objetos ya no simplemente aparecían fuera de lugar durante la noche. Ahora se movían frente a múltiples testigos con una violencia deliberada y calculada que parecía diseñada específicamente para aterrorizar y quebrar psicológicamente a los ocupantes. Durante una cena familiar particularmente memorable del 14 de febrero de 1974, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa de madera maciza que había pertenecido a los abuelos de Jack, los platos de porcelana comenzaron a vibrar sobre la superficie sin ninguna causa aparente. Jack inicialmente pensó en un tren de carga pesado pasando por las vías del ferrocarril Pennsylvania, que corrían a varias millas de distancia. Pero cuando los platos comenzaron a levitar varios centímetros sobre la mesa, manteniéndose suspendidos en el aire durante largos segundos antes de deslizarse lentamente hacia el borde en una formación perfecta y deliberada para luego estrellarse simultáneamente contra el suelo del linio con un estruendo ensordecedor. Toda la familia quedó petrificada en un silencio absoluto que se extendió por varios minutos interminables. Janet comenzó a experimentar ataques físicos directos que dejaban evidencia tangible e innegable en su cuerpo. Cada mañana despertaba con arañazos profundos y sangrantes que aparecían durante las horas más oscuras de la madrugada, siempre en lugares de su cuerpo, que era físicamente imposible que ella misma hubiera alcanzado, incluso en los estados más profundos del sueño. Estos arañazos no eran heridas accidentales o autoinfligidas. Seguían patrones específicos, deliberados y aterradoramente consistentes. Nunca eran aleatorios, siempre aparecían en grupos de exactamente 3 líneas paralelas, perfectamente espaciadas, con una profundidad y precisión que sugería que una garra sobrenatural había marcado su piel mientras yacía indefensa e inconsciente. Jack examinaba estas heridas con la meticulosidad obsesiva de un detective criminal, fotografiándolas desde múltiples ángulos con su cámara Polaroid, midiendo cuidadosamente sus dimensiones con una regla, documentando su ubicación exacta en diagramas detallados y buscando desesperadamente explicaciones racionales que pudieran preservar su cordura. Uñas largas, objetos puntiagudos ocultos entre las sábanas, reacciones alérgicas severas, sonambulismo violento, pero absolutamente nada concordaba con la naturaleza precisa, sistemática y repetitiva de las lesiones que aparecían noche tras noche con una regularidad clockwork. Las 4 hermanas Small desarrollaron terrores nocturnos que trascendían cualquier pesadilla normal de la infancia y adolescencia, adentrándose en territorios de horror psicológico que dejarían cicatrices emocionales permanentes. Tom, la mayor con sus 16 años, comenzó a experimentar episodios durante los cuales hablaba en idiomas completamente desconocidos mientras dormía. Su voz juvenil transformándose en tonos guturales, amenazantes y primitivos que helaban la sangre de quienes tenían la desgracia de escucharla. No eran los balbuceos incoherentes típicos del habla durante el sueño. Eran conversaciones estructuradas, complejas y aparentemente bidireccionales, como si estuviera respondiendo a una entidad invisible que solo ella podía percibir. Janet, desesperada por encontrar respuestas, grabó secretamente algunas de estas sesiones nocturnas usando una vieja grabadora de cassette que Jack había comprado para documentar reuniones sindicales, esperando poder mostrarle las cintas a un médico o especialista en trastornos del sueño. Pero cuando reprodujo las grabaciones al día siguiente, solo encontró largos periodos de silencio estático interrumpidos ocasionalmente por susurros ininteligibles y risas escalofriantes que no había escuchado durante la grabación original. Hie, la artística de 14 años que anteriormente encontraba refugio y expresión personal en su música, desarrolló un miedo paralizante y absoluto hacia su propia habitación. La adolescente, que hasta entonces había sido independiente, creativa y segura de sí misma, se negaba rotundamente a dormir sola, suplicando cada noche que le permitieran dormir en el sofá de la sala o en el suelo del dormitorio de sus padres. Describía con detalles escalofriantes una presencia que se materializaba regularmente en las esquinas más oscuras de su dormitorio.
Una sombra densa, malévola y aparentemente consciente que parecía absorber activamente la luz circundante, creando bolsones de oscuridad antinatural que persistían incluso cuando encendía todas las lámparas disponibles. Esta entidad, según los relatos aterrorizados de Hyde, no se limitaba a observarla pasivamente. Interactuaba físicamente y de manera agresiva con su entorno inmediato, moviendo deliberadamente sus libros de arte favoritos, reorganizando sus pertenencias personales en patrones extraños y geométricos, y en múltiples ocasiones terroríficas había tirado violentamente de sus sábanas y mantas mientras ella luchaba desesperadamente por mantenerlas sobre su cuerpo tembloroso. Shannon, la atleta natural de 12 años que había encontrado confianza y propósito en los deportes, comenzó a experimentar episodios súbitos de debilidad extrema que no podían explicarse a través de ningún examen médico convencional. Durante sus prácticas de softball, actividad que anteriormente disfrutaba y en la cual sobresalía naturalmente, se desplomaba repentinamente, sin previo aviso, como si una fuerza invisible hubiera drenado instantáneamente toda su energía vital y fortaleza física en cuestión de segundos. Los médicos del hospital local realizaron múltiples pruebas exhaustivas, análisis de sangre completos, electrocardiogramas, exámenes neurológicos, pruebas de resistencia física, pero no lograron identificar ninguna condición médica que pudiera causar estos colapsos repentinos y dramáticos. Jack, sin embargo, comenzó a notar un patrón perturbador. Estos episodios de debilidad siempre ocurrían la mañana después de noches particularmente intensas en términos de actividad paranormal, como si la entidad que atormentaba a su familia estuviera alimentándose literalmente de la energía vital de sus hijas. La pequeña Karin, con apenas 8 años, pero dotada de una percepción sobrenatural que inquietaba profundamente a sus padres, desarrolló una relación compleja y aterradora con lo que ella llamaba el hombre oscuro que visitaba su habitación cada noche. A diferencia de sus hermanas mayores, quienes experimentaban terror puro e incontrolable, Karin describía conversaciones detalladas y regulares con esta entidad sobrenatural. Diálogos que, según ella, incluían información sobre los secretos más profundos y oscuros de la casa, sobre las personas que habían vivido allí en décadas pasadas y sobre eventos terribles y traumáticos que habían ocurrido dentro de esas mismas paredes mucho antes de que los Small se mudaran. Para marzo de 1975, la situación en la casa de los Smurl había alcanzado un punto de desesperación absoluta que llevó a Jack a tomar una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Después de meses de documentar meticulosamente cada fenómeno paranormal, de consultar con médicos que no encontraban explicaciones, de buscar ayuda en su parroquia local, donde el padre McKenna les había sugerido orar más fervientemente, Jack finalmente se decidió a contactar a los únicos investigadores paranormales que tenían una reputación seria en todo Estados Unidos, Ed y Lorraine Warren. La llamada telefónica inicial fue tensa y llena de dudas. Jack, un hombre orgulloso que había resuelto todos los problemas de su vida a través del trabajo duro y la determinación, se sintió vulnerable y avergonzado al admitir que necesitaba ayuda para lidiar con algo que no podía ver, tocar o comprender. Ed Warren, con su voz calmada y profesional pulida por décadas de experiencia, investigando lo paranormal, escuchó pacientemente mientras Jack describía los eventos que habían transformado su hogar en un campo de batalla sobrenatural. Lorraine, quien según Ed poseía habilidades clarividentes que le permitían percibir energías espirituales, se puso al teléfono brevemente y después de solo unos minutos de conversación le aseguró a Jack que tomarían el caso inmediatamente. El 15 de marzo de 1975, Ed y Laura Warren llegaron a West Pittston en su automóvil familiar cargado con equipamiento especializado que Jack jamás había visto. Grabadoras de audio de última generación, cámaras fotográficas modificadas especialmente para capturar fenómenos paranormales, medidores de temperatura ultrasisos, detectores de campos electromagnéticos y lo que Laura describió como instrumentos para medir perturbaciones espirituales. Un hombre de complexión robusta con cabello canoso y ojos intensos que transmitían décadas de experiencia enfrentando lo sobrenatural, saludó a cada miembro de la familia con una seriedad profesional que inmediatamente tranquilizó a todos. Lorraine, una mujer elegante de mediana edad,
con una presencia casi etérea y una voz suave que parecía poseer cualidades hipnóticas, causó una impresión inmediata particularmente en las niñas, quienes sintieron instintivamente que finalmente había llegado alguien que podía entender lo que estaban experimentando. La investigación inicial de los Warren fue sistemática, exhaustiva y profundamente perturbadora. Ed estableció equipos de grabación en cada habitación de ambos lados del dúplex, colocando micrófonos ultrasensitives en ubicaciones estratégicas que su experiencia le había enseñado que eran puntos típicos de actividad paranormal. Esquinas donde se acumulaban las sombras, umbrales entre habitaciones, escaleras que conectaban diferentes niveles de la casa y especialmente el sótano, que Ed identificó inmediatamente como el epicentro energético de toda la actividad sobrenatural. Lorraine, mientras tanto, recorría lentamente cada espacio de la casa con los ojos cerrados, sus manos extendidas, como si estuviera tocando corrientes de aire invisible, deteniéndose ocasionalmente en lugares específicos donde, según explicaba, podía sentir residuos emocionales intensos de eventos traumáticos que habían ocurrido en el pasado. Durante su primera noche en la casa, los Warren experimentaron fenómenos que superaron incluso sus expectativas más extremas basadas en décadas de investigación paranormal. A las 2:47 a. Todas las grabadoras se activaron simultáneamente, capturando lo que Ed describió como la manifestación auditiva más intensa que había documentado en su carrera. Los micrófonos registraron una cacofonía sobrenatural que incluía voces superpuestas hablando en múltiples idiomas, algunos reconocibles como latín e inglés antiguo, otros completamente irreconocibles y aparentemente no humanos. Entre estas voces se distinguían claramente llanto de bebés, risas histéricas femeninas y lo que sonaba como una conversación bidireccional entre una mujer joven suplicando misericordia y una voz masculina respondiendo con amenazas en un dialecto que ninguno de los presentes pudo identificar. Lorraine, quien había insistido en permanecer despierta durante toda la noche para establecer contacto espiritual directo, experimentó lo que ella denominó una visión traumática histórica alrededor de las 3:30 a. Según su descripción posterior, había sido testigo de eventos que habían ocurrido en la casa durante las décadas de 1890 y 1920, incluyendo la muerte violenta de una joven madre durante el parto, el suicidio de un hombre de mediana edad que se ahorcó en el sótano después de perder su empleo durante la Gran Depresión y lo que parecía ser un ritual ocultista realizado por un inquilino anterior que había intentado contactar con espíritus demoníacos para obtener poder y riqueza material. Pero fue durante la segunda noche cuando ocurrió el evento que marcó el clímax absoluto del horror paranormal que los Smur habían estado experimentando. Ed había configurado un sistema de cámaras de video experimental en la habitación de Janet y Jack, esperando capturar evidencia visual de los ataques físicos que Janet había estado sufriendo. A las 3:33 a. Exactamente. Una hora que toda la familia había llegado a temer profundamente. Las cámaras comenzaron a grabar lo que Ed posteriormente describiría como la manifestación demoníaca más violenta y maliciosa que había presenciado en más de 20 años de investigación paranormal. La grabación que los Warren mantuvieron en secreto durante décadas por considerarla demasiado perturbadora para el público general mostraba a Janet siendo literalmente levantada de su cama por una fuerza invisible. Su cuerpo suspendido varios pies en el aire mientras era zarandeado violentamente como si estuviera en las garras de un depredador invisible. Jack, despertado por los gritos aterrorizados de su esposa, intentó desesperadamente alcanzarla y traerla de vuelta a la cama, pero cada vez que se acercaba era repelido por una fuerza que lo arrojaba violentamente contra las paredes de la habitación. Ed, quien había corrido escaleras arriba al escuchar la conmoción, comenzó inmediatamente a recitar oraciones católicas en latín mientras rociaba agua bendita en todas las direcciones. Pero la entidad parecía fortalecerse con cada intento de intervención religiosa. Lorraine, quien había seguido a Ed hacia la habitación, cayó inmediatamente en lo que ella llamó un trance de contacto espiritual forzado, durante el cual, según testigos presentes, su voz cambió completamente y comenzó a hablar en primera persona como si fuera la entidad que estaba atacando a Janet. Las palabras que salieron de la boca de Lorraine fueron tan blasfemas, amenazantes y específicamente dirigidas hacia cada miembro de la familia Smurl,
que Ed se vio obligado a realizar lo que él denominó un exorcismo de emergencia para liberar a su esposa del control espiritual que había tomado posesión de ella temporalmente. El evento culminante duró exactamente 47 minutos, durante los cuales Janet fue físicamente agredida de maneras que desafiaban las leyes de la física. Jack sufrió múltiples lesiones al intentar proteger a su esposa. Las 4 hermanas se despertaron simultáneamente gritando en pánico absoluto. Y los abuelos John y Mary experimentaron fenómenos paralelos en su lado del dúplex que incluían muebles moviéndose por sí solos, ventanas abriéndose y cerrándose violentamente y temperatura que fluctuaba entre calor sofocante y frío ártico sin ningún patrón lógico. Cuando finalmente la actividad cesó tan abruptamente como había comenzado, la casa quedó sumida en un silencio antinatural que se extendió durante horas. Janet había perdido la conciencia y no despertó hasta el mediodía siguiente con nuevas marcas en su cuerpo que incluían no solo los arañazos característicos, sino también lo que parecían ser marcas de mordeduras en sus brazos y cuello. Ed y Lorraine, visiblemente choqueados por la intensidad de lo que habían presenciado, se reunieron con Jack en la cocina al amanecer para una conversación que cambiaría para siempre la perspectiva de la familia sobre lo que estaban enfrentando. Jack, le dijo Ed con una seriedad que helaba la sangre. En más de 20 años investigando lo paranormal, jamás habíamos enfrentado una entidad con este nivel de malicia, inteligencia y poder. No estamos hablando de un espíritu humano atrapado o de actividad poltergeist típica. Lo que habita en esta casa es algo profundamente demoníaco, algo que ha establecido un vínculo específico con tu familia y que no tiene intención de marcharse voluntariamente. Lorraine, aún pálida y visiblemente agitada por su experiencia de posesión temporal, añadió, la entidad nos mostró imágenes de su plan para la familia. No se trata solo de asustarlos o molestarlos. Quiere destruir completamente la unidad familiar, quebrar psicológicamente a cada miembro y eventualmente poseer permanentemente a una de las niñas para usar su cuerpo joven como ancla en el mundo físico. Lo que siguió a esa noche traumática de marzo de 1975 marcó el comienzo de lo que los Warren denominaron posteriormente como el caso más complejo y resistente de toda su carrera profesional. Durante los siguientes 18 meses, Ed y Lorraine regresaron a la casa de los Smurl en 11 ocasiones diferentes, cada vez trayendo equipamiento más sofisticado, consultores especializados y métodos de intervención paranormal cada vez más desesperados. Pero la entidad que había establecido su dominio sobre la propiedad demostró una inteligencia maliciosa y una resistencia sobrenatural que desafió todos sus intentos de exorcismo, purificación espiritual y banishment ritual. El primer intento de exorcismo formal se realizó el 3 de abril de 1975 con la participación del padre Antonio Torretti, un sacerdote católico especializado en liberación espiritual que había trabajado previamente con los Warren en casos similares. La ceremonia que se extendió durante 14 horas continuas inicial y parecía estar funcionando. Durante las primeras horas del ritual, la actividad paranormal disminuyó significativamente. Las temperaturas se estabilizaron en rangos normales y por primera vez en meses, las hermanas Smore lograron dormir una noche completa sin interrupciones sobrenaturales. Jack se atrevió a albergar esperanzas de que finalmente habrían encontrado la solución a su pesadilla familiar. Sin embargo, la aparente victoria fue trágicamente temporal. Exactamente una semana después del exorcismo, la entidad regresó con una furia intensificada que superó todo lo que la familia había experimentado anteriormente. Los fenómenos no solo se reanudaron, evolucionaron hacia formas de tormento más sofisticadas y psicológicamente devastadoras. La entidad comenzó a manifestar conocimiento íntimo sobre los secretos más profundos de cada miembro de la familia, susurrando durante las noches sobre errores del pasado, miedos secretos y vulnerabilidades emocionales que utilizaba como armas psicológicas con precisión quirúrgica. Janet se convirtió en el objetivo principal de estos ataques psicológicos personalizados. La entidad la atormentaba con visiones de sus hijas, sufriendo accidentes terribles. Le mostraba imágenes de Jack siendo infiel con mujeres imaginarias y le susurraba constantemente que ella era una madre inadecuada que estaba fallando en proteger a su familia. Los ataques físicos también se intensificaron dramáticamente.
Janet comenzó a experimentar lo que los médicos no podían explicar como episodios de agresión invisible, durante los cuales era empujada violentamente por escaleras, arrojada contra paredes y en una ocasión particularmente traumática, levantada del suelo y arrojada a través de una ventana cerrada, resultando en múltiples fracturas que requirieron hospitalización. Las hermanas desarrollaron síntomas que los psicólogos infantiles no podían categorizar dentro de ningún trastorno conocido. Dawn comenzó a manifestar personalidades alternativas durante las cuales afirmaba ser diferentes personas que habían muerto en la casa durante décadas anteriores. Durante estos episodios que podían durar horas, hablaba con acentos y dialectos que una adolescente de Pennsylvania no podría haber aprendido. Describía eventos históricos específicos de la región que no estaban documentados en libros de historia locales y proporcionaba detalles sobre la construcción original de la casa que posteriormente fueron verificados como completamente precisos por los registros municipales de 1896. Hie desarrolló lo que los especialistas médicos diagnosticaron como amnesia selectiva traumática, pero que seguía patrones demasiado específicos para ser explicados por condiciones psicológicas convencionales. Cada mañana despertaba sin ningún recuerdo de los eventos de la noche anterior, sin importar cuán intensos o traumáticos hubieran sido. Sin embargo, durante estas noches olvidadas, otros miembros de la familia la observaban manteniendo conversaciones complejas con entidades invisibles, dibujando símbolos extraños en las paredes de su habitación con sustancias que nunca pudieron identificar y realizando movimientos ritualísticos que parecían ser dirigidos por una inteligencia externa. Shannon, la atleta natural de la familia, comenzó a experimentar lo que los médicos deportivos describieron como atrofia muscular inexplicable. A pesar de mantener sus rutinas de ejercicio y consumir una dieta saludable, su masa muscular disminuía visiblemente semana tras semana, como si algo estuviera literalmente drenando su fortaleza física. Los análisis de sangre mostraban deficiencias nutricionales severas que no correspondían con su ingesta alimentaria y los especialistas se vieron obligados a admitir que Never habían encontrado un caso similar en la literatura médica. La pequeña Karin se convirtió en el fenómeno más perturbador de todos. Sus conversaciones con el hombre oscuro evolucionaron hacia lo que parecían ser sesiones de instrucción sobrenatural. Karin comenzó a demostrar conocimientos que una niña de su edad no podría poseer. Hablaba fluentemente en latín durante conversaciones casuales, dibujaba mapas detallados de ciudades europeas que nunca había visitado y predecía eventos futuros con una precisión que aterrorizaba a sus padres. Cuando Jack y Janet intentaron imitar estas lecciones, manteniendo a Karen en su habitación durante las noches, la niña comenzó a manifestar habilidades telequinéticas menores, moviendo objetos pequeños con aparente concentración mental. Los abuelos John y Mary se vieron forzados a mudarse temporalmente con parientes en otra ciudad después de que Mary sufriera lo que los médicos diagnosticaron como un colapso nervioso completo. El evento desencadenante había sido una noche durante la cual Mary afirmaba haber sido poseída temporalmente por el espíritu de una mujer joven que había muerto durante el parto en esa misma casa en 1894. Durante la posesión, que duró aproximadamente 2 horas, Mary habló en primera persona sobre detalles específicos del parto traumático, describió a la partera que había asistido al evento y suplicó repetidamente que alguien salvara a su bebé no nato. Cuando la posesión terminó, Mary no tenía ningún recuerdo del episodio, pero había sangrado vaginalmente a pesar de haber pasado por la menopausia antes. Ed y Laura Warren regresaron mensualmente durante los siguientes 18 meses, cada vez trayendo nuevos colaboradores especializados. Consultaron con antropólogos que estudiaban rituales de diferentes culturas, historiadores especializados en ocultismo europeo, sacerdotes de múltiples denominaciones cristianas e incluso un rabino especializado en exorcismos judíos tradicionales. Pero cada intervención resultaba en el mismo patrón frustrante: éxito temporal, seguido de un regreso intensificado de la actividad paranormal. El caso se complicó aún más. Cuando los Warren descubrieron que la entidad que atormentaba a los Smell no era un fenómeno aislado, sino parte de lo que parecía ser una red de actividad demoníaca que se extendía por toda la región.
Investigaciones históricas revelaron que al menos 17 familias diferentes habían reportado experiencias paranormales intensas en un radio de 5 millas alrededor de la casa de los Smurl durante los últimos 100 años. Más perturbador aún, muchas de estas familias habían abandonado abruptamente sus hogares sin explicación, dejando atrás todas sus pertenencias personales. En diciembre de 1976, después de casi 2 años de intervenciones fallidas, Ed Warren tomó la decisión más difícil de su carrera: admitir públicamente que habían encontrado un caso que superaba sus capacidades. Durante una conferencia de prensa emotiva realizada en el ayuntamiento de West Petton, Ed declaró: en 25 años investigando lo paranormal, jamás habíamos enfrentado una entidad con este nivel de inteligencia estratégica, poder sobrenatural y resistencia a métodos tradicionales de liberación espiritual. Lo que habita en la propiedad de los Smurl no es simplemente un demonio o espíritu maligno. Es algo que parece tener acceso a conocimientos y habilidades que trascienden nuestra comprensión actual de lo sobrenatural. Lorraine, visiblemente afectada emocionalmente por los meses de exposición a la entidad, añadió: esta entidad ha demostrado la capacidad de adaptarse y evolucionar en respuesta a nuestras intervenciones. Cada vez que implementamos una nueva técnica de exorcismo o purificación, la entidad no solo la resiste, sino que aprende de ella y desarrolla contramedidas más sofisticadas. Es como si estuviéramos enfrentando una inteligencia sobrenatural que está estudiándonos mientras nosotros la estudiamos a ella. La familia Small finalmente tomó la decisión desgarradora de abandonar su hogar. En enero de 1977, Jack vendió la propiedad a un precio significativamente reducido a compradores que fueron informados completamente sobre la historia paranormal de la casa. Sin embargo, incluso esta drástica decisión no proporcionó el alivio que esperaban. La entidad pareció seguir a la familia a su nueva residencia en una ciudad vecina, aunque con una intensidad reducida que sugería que su poder estaba somehow conectado específicamente con la casa original. Los nuevos propietarios del dúplex experimentaron fenómenos similares durante los primeros 6 meses de ocupación, pero después reportaron una cesación gradual de la actividad paranormal. Los investigadores paranormales que estudiaron este patrón teorizaron que la entidad había formado un vínculo específico con la familia Small y que su influencia disminuía cuando estaba separada de sus objetivos principales. Ed y Lorraine Warren continuaron monitoreando el caso de los Smurl durante el resto de sus carreras, manteniendo contacto regular con la familia y documentando los efectos a largo plazo de su exposición prolongada a fenómenos paranormales intensos. Las 4 hermanas crecieron hasta la adultez, pero todas mantuvieron sensibilidades sobrenaturales inusuales que las acompañaron durante sus vidas adultas. Dawn se convirtió en una médium profesional, utilizando sus experiencias traumáticas de la infancia para ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones paranormales. Heather desarrolló una carrera artística que se centraba en temas sobrenaturales y ocultistas, creando pinturas que muchos críticos describían como inquietantemente realistas en su representación de entidades demoníacas. Shannon se alejó completamente de cualquier cosa relacionada con lo paranormal, construyendo una vida deliberadamente normal y secular, pero reconocía Pravity que nunca había recuperado completamente la fortaleza física que había perdido durante su adolescencia. Karin, quien había sido la más afectada por la experiencia, se convirtió en una investigadora académica de fenómenos paranormales, obteniendo doctorados en antropología religiosa y psicología anomalística, dedicando su carrera a understanding científicamente los eventos que habían definido su infancia. Jack y Janet permanecieron casados hasta la muerte de Jack en 2003, pero their matrimonio nunca se recuperó completamente del estrés psicológico de sus experiencias paranormales. Janet desarrolló un trastorno de ansiedad crónico que requirió medicación durante el resto de su vida y both padres admitieron en entrevistas posteriores que nunca habían logrado sentirse completamente seguros en ningún hogar, después de abandonar la casa de West Petton. Los Warren mantuvieron todos los materiales relacionados con el caso Small en un archivo especial sellado en su museo de ocultismo, clasificándolo como demasiado peligroso para exhibición pública. Ed Warren, antes de su muerte en 2006, estableció instrucciones específicas en su testamento, prohibiendo la release de las grabaciones de audio y video más intensas del caso,
afirmando que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para compartir con el público general. Lorraine Warren, en una de sus últimas entrevistas antes de su muerte en 2019, reflexionó sobre el caso Smurf con una mezcla de fascinación profesional y persistente inquietud. En más de 50 años investigando lo paranormal, el caso de los Smurf permanece como un recordatorio humillante de que existen fuerzas en este universo que están beyond our comprehension current. No todos los misterios están destinados a ser resueltos y no todas las batallas espirituales están destinadas a ser ganadas por los vivos. La casa dúplex de Waspetstone permanece ocupada hasta el día de hoy, pero los residentes locales informan ocasionalmente sobre pequeños disturbios paranormales que sugieren que whatever entidad atormentó a la familia Smurf nunca se marchó completamente. Algunos investigadores paranormales teorizan que DeAndre simplemente enteró un estado de dormani esperando las circunstancias apropiadas o la familia apropiada para reanudar sus activities con full intensity. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla a través de las calles vacías de Waspetstone, los vecinos de larga data aún reporte de escuchar ocasionalmente de sounds de voces argumentando, niños llorando y footsteps pesados moviéndose a través de habitaciones vacías en la vieja casa donde los Warren enfrentaron su greatest de The Feed Professional. M.